por qué Puerto Rico, después de más de 100 años bajo el dominio norteamericano, sigue desarrollando productos culturales en español, sigue teniendo una identidad muy caribeña, sigue desarrollando experiencias culturales que son propias y únicas. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Soy Mirelsa González Vélez. Estoy a cargo de coordinar las actividades del grupo de investigación que está trabajando junto con la RIDAPSA en el estudio de elementos relacionados con la preservación del acervo sonoro y audiovisual de Puerto Rico. Hoy viajaremos a Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos no incorporado. No figura como una de los países del CITEC, que es la Organización Internacional Latinoamericana que apoya económicamente a la RIDAPSA. Sin embargo, Puerto Rico, por ser un territorio cuyo acervo cultural está muy identificado con una identidad propia caribeña como país caribeño, fue aceptado por la RIDAPSA para participar como país invitado. El de Puerto Rico, por su condición de Estado libre asociado a Estados Unidos, es un caso especial en cuanto a la gestión e institucionalidad. La relación muy particular que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos y esa estructura política relacionada con cierta autonomía que se vivió a mediados del siglo XX con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, generó una serie de iniciativas gubernamentales orientadas a desarrollar acervos históricos que pudieran representar elementos muy puntuales de la identidad puertorriqueña. Gracias a ese esfuerzo se desarrolló lo que se conoce como el Instituto de Cultura Puertorriqueña y dentro de ese concepto del Instituto de Cultura se fueron desarrollando diferentes iniciativas y ¿verdad? Una cierta burocracia estructural en donde se atendían diversos elementos relacionados con productos culturales que representaran la identidad puertorriqueña. Por ejemplo, en cuanto al marco legal, la relación con Estados Unidos es insoslayable. Nosotros estamos amparados bajo todas las leyes y políticas institucionales de preservación y divulgación de materiales sonoros y audiovisuales, ¿verdad?, de los Estados Unidos, porque ese es el marco legal que nos acoge. Nosotros tenemos algunas leyes locales que de alguna manera regulan las prácticas, sanas prácticas y usos de imágenes, ¿verdad? Pero realmente nosotros estamos bajo ese modelo norteamericano de lo que nosotros le conocemos como fair use o uso justo de archivos sonoros y audiovisuales para efectos educativos, ¿verdad? Un sujeto podría tener acceso a objetos de estos archivos siempre y cuando no sea para generar capital, ¿verdad? O generar pecunio. Entonces, ¿cuál es el panorama actual en Puerto Rico sobre la preservación de archivos audiovisuales y sonoros? En términos de un panorama general, la isla, a pesar de medir 100 por 35 y de tener, ¿verdad?, ser una extensión
de Archipiélago ha sido muy prolífica, ¿verdad? En términos de los productos sonoros y audiovisuales que ha estado desarrollando y ha contado con unas buenas prácticas para salvaguardar ese patrimonio. Nosotros contamos ahora mismo con una gran variedad de archivos sonoros y audiovisuales, ¿verdad? No solamente estamos hablando de los que de alguna manera se han desarrollado con la ayuda gubernamental, ¿verdad? Con lo que conocemos como ayuda o archivos públicos, sino que además nosotros también contamos con unas colecciones y unos archivos que se han ido desarrollando a través de iniciativas privadas, a través de lo que nosotros le llamamos organizaciones sin fines de lucro. Más que nada las conocemos en Puerto Rico como fundaciones. Varias de estas fundaciones también tienen una relación profunda con la organización política del territorio, porque muchas de estas fundaciones manejan acervos que están relacionados con exgobernadores puertorriqueños, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo, está la Fundación Luis Muñoz Marín, que tiene un archivo sonoro y audiovisual. Está la Fundación Sila María Corderón, que también maneja archivos audiovisuales. Está la Fundación Rafael Hernández Colón, solamente para darles algunos ejemplos de esos archivos que son de organizaciones sin fines de lucro. Tenemos otros archivos que están también relacionados con experiencias sin fines de lucro, pero que no están de por sí disponibles a nivel, ¿verdad? En el ejercicio de la digitalización, porque no están digitalizados sus acervos, como es el caso de la colección bajo la Fundación para la Cultura Popular Puertorriqueña. También hay un ejercicio que se ha estado haciendo con archivos audiovisuales y archivos de la memoria sonora, que están más fundamentados en la experiencia de las comunidades, ¿verdad? Y esos archivos nosotros le llamamos los archivos comunitarios. Esos archivos comunitarios cuentan con colecciones bien limitadas a la experiencia de esa comunidad. Entonces, 3 ejemplos de esos archivos son el archivo de la Fundación Culebra, el archivo digital de Vieques y el archivo de Casa Pueblo, que es una organización que está ubicada en el pueblo de Adjuntas. Y en cuarto lugar, en Puerto Rico manejamos los archivos de medios, los archivos sonoros y audiovisuales desde la óptica de la universidad y desde la academia, ¿verdad? Más adelante vamos a poder escuchar y poder un poco relacionarnos con esas experiencias de esos archivos de la mano del doctor Jorge Santiago Pintor, quien es responsable de velar por el funcionamiento administrativo de lo que conocemos como Radio Universidad y lo que es el archivo de medios que está bajo Radio Universidad. Pues bien, conozcamos entonces algunas experiencias, como el archivo de la Universidad de Puerto Rico. El Archivo de Medios Audiovisuales, AMA, de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, es la segunda unidad de información especializada en recursos en formato audiovisual más importante de Puerto Rico y la única unidad en todo el sistema universitario que abarca 11 recintos que alberga este tipo de contenidos. Quien habla es Jorge Santiago Pintor, responsable del archivo de la universidad. Desde su fundación en el 2004, el archivo alberga las conexiones mediáticas de 2 de los más destacados productores de televisión puertorriqueña, la colección de Tommy Muñiz y colección Paquito Cordero. También posee la colección del Centro de Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza, también conocido como CEDME, de la Universidad de Puerto Rico. Los recursos disponibles sobre CEDME, particularmente, recogen todo un caudal de actividades académicas, conferencias magistrales, entre otros, que constituyen parte de la memoria institucional de la Universidad de Puerto Rico. El archivo audiovisual cuenta con más de 17.000 unidades. Están en el formato original, pero también en un proceso constante de digitalización, almacenamiento y puesta a disposición para su consulta.
La universidad también alberga colecciones de piezas sonoras de su emisora. La Fonoteca de Radio Universidad de Puerto Rico, también adscrita a la Facultad de Comunicación e Información, contiene archivos sonoros y de memoria histórica de esta estación radial que datan de 1980, año de su fundación. Además, mantiene un inventario que se actualiza semanalmente de los contenidos que se transmiten por sus ondas radiales. Entre los contenidos del archivo se encuentran entrevistas a personajes distinguidos del ámbito académico, social, cultural y político, tanto de Puerto Rico como a nivel internacional, y una colección histórica musical que trasciende las 4 décadas de existencia de la emisora. Parte del material sonoro del archivo está grabado en diferentes formatos. Gran parte de los objetos más recientes ya están resguardados en formato digital. En el archivo se destacan 3 colecciones: Tommy Muñiz, Paquito Cordero y Sedme. Lucas Tomás Muñiz, mejor conocido como Don Tommy Muñiz, fue uno de los pioneros de la radio, la televisión, el teatro y los medios de comunicación en Puerto Rico. Él formó parte de la era dorada de la televisión de los años 50 a 1980 en la isla. Este hecho explica el extraordinario caudal de material en audio, video y textos, particularmente libretos, de una rica variedad temática contenida en géneros tales como documentales, comedia, drama, entrevistas, reportajes, series o programas televisivos y de análisis, así como noticias. El acervo documental suma la cantidad de 6.655 unidades audiovisuales. La colección posee los primeros programas originales en su formato fílmico que fueron los favoritos de la teleaudiencia en la década de 1950, tales como el Show Libis y la Taberna India. India, la cerveza de Puerto Rico, presenta la Taberna India. La Taberna India, 1958, Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico. La segunda colección, la de Paquito Cordero, lleva el nombre de otro de los pilares de la televisión puertorriqueña presente desde su fundación en 1954. Fue un exitoso productor de películas locales de proyección internacional, programas de variedades, comedias y espectáculos. En abril del 2011, la familia Paquito Cordero, mediante un acuerdo legal con la Universidad de Puerto Rico, dona su colección de programas para fines educativos e investigación académica. Los derechos de uso comercial pertenecen a la Corporación Paquito Cordero y el acervo documental consta de una cantidad de unidades de 5.136. La colección Sedme, por último, mantiene el acervo audiovisual de conferencias magistrales de invitados internacionales de alto reconocimiento a nivel mundial. Otra experiencia interesante es la del Archivo General de Puerto Rico. En el caso de nosotros, contamos con sobre 90,000 pies cúbicos de documentos. Somos la institución más grande en Puerto Rico relacionada a la custodia, acceso y preservación de las fuentes primordiales de investigación. Ella es Hilda Ayala González, archivera general de Puerto Rico y además directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Y tenemos una variedad de documentos. Vamos desde los impresos, periódicos, revistas, tenemos una cantidad de material gráfico como planos, mapas, además de los documentos textuales que contamos con recursos desde 1730 y también contamos con una gran cantidad de colecciones enfocadas en audiovisuales. ¿Cómo se organizan las colecciones documentales en un archivo de esta importancia? Nosotros dividimos nuestro patrimonio en unidades
unidades de información, así que tenemos una unidad que se encarga de lo que es material textual, lo que es la sala de referencias, donde se brinda acceso al público. Tenemos nuestra unidad de fotografías o el archivo de fotografías, que se encarga de la conservación específica de todo el material fotográfico compilado en el país. Tenemos el archivo de música y sonido y tenemos el archivo de imágenes en movimiento. Aquí nosotros brindamos diversos servicios al público, específicamente el acceso a esta documentación primaria para investigación histórica, genealogía, y tenemos muchos reclamos de derechos. Básicamente, ¿verdad? Ese es el grosor de lo que nosotros hacemos aquí. ¿Y cómo es el acervo audiovisual del Archivo General de Puerto Rico? En el caso del archivo de imágenes en movimiento, este archivo es una de las unidades de servicio que tenemos especializadas en el Archivo General. Tenemos sobre 4,000 títulos fílmicos y 2,000 videocintas en formatos el fílmico 16 milímetros, 35 milímetros. También tenemos 8 milímetros. Algunos que otros. Y las cintas, pues hay videocintas en VHS, tenemos Betacam, tenemos 3/4. También tenemos algunos recursos ya digitales en DATs, tenemos también CDs o DVDs. La colección básicamente se nutre de material gubernamental. Productos de las agencias de gobierno aquí en Puerto Rico fueron muy prolíferos el gobierno para producir material que fuese educativo, ¿verdad?, para la comunidad. Y tanto agencias como el Departamento de Instrucción Pública como el Departamento de Fomento tuvieron unos departamentos que producían estos recursos maravillosos con el fin de promocionar a Puerto Rico, pero también con el fin de educar a las comunidades sobre los diferentes cambios que estuvieron ocurriendo. La colección también tiene muchas colecciones privadas. En el caso de las más notables son colecciones de noticias, de noticieros. En Puerto Rico existió lo que se conocía como Biglie Films, que tenía mucha producción para promover lo que era la industria en el país. También tenemos las colecciones de una emisora que es el WKQ, Telemundo. Tenemos el pietaje en blanco y negro, en color, de fragmentos que se utilizaban durante las noticias, que ahora mismo, ¿verdad?, están en proceso de digitalización. ¿Cómo se procesan y mantienen los documentos? En el caso de las películas, tenemos lo que le llamamos cariñosamente una nevera, en donde tenemos una temperatura y una humedad controlada. Aquí, quizás contrario a otras prácticas en Latinoamérica o en Estados Unidos, en donde las temperaturas se mantienen a nivel casi de congelación por prevención, ¿verdad? Ya que estamos en un país tropical, aquí el clima es bien cálido, es bien húmedo, y para evitar esos cambios tan drásticos de temperatura, pues nosotros mantenemos el ideal, ¿verdad?, de nosotros es 50, quizás en otros lugares baja 30. Hilda habla de grado Fahrenheit. Los 50 grados en esta medida equivalen a unos 10 grados Celsius. Pero para nosotros, ¿verdad?, 50 es una temperatura cómoda con la que podemos manejar cambios bruscos, como por ejemplo, ¿verdad?, lo que ocurrió con el huracán María, que el espacio estuvo sin electricidad y sin temperatura y humedad controlada por más de 6 meses. Hilda Ayala González hace referencia a la crisis que se produjo en la isla luego de que 2 huracanes la azotaran. Mirerza González Vélez nos clarifica. En el mes de septiembre del 2017, 2 huracanes corriditos, uno, ¿verdad?, diferencia de 5 o 6 días, afectaron la isla, y el segundo huracán, que es el que conocemos como huracán María, pues cruzó la isla del sureste hasta el noroeste. Así que la devastación fue terrible. Y todavía al día de hoy, 5 años después, estamos tratando de recuperar mucha de la infraestructura que se vio afectada durante ese desastre. Entonces, muchos de los acervos que teníamos se impactaron tremendamente porque la isla tuvo regiones en donde la luz, la energía eléctrica no regresó
hasta 6, 7 y 8 meses después. Continuemos conociendo el sistema de mantención del Archivo General de Puerto Rico. La bóveda tiene un sistema individual de climatización y por eso se nos hace fácil mantenerlo, ¿verdad?, a esa temperatura, y adicional cuenta con un deshumidificador. El deshumidificador mantiene esa humedad idealmente en 30%, pero ¿verdad?, siempre hay unas variaciones leves alrededor de esta. La bóveda está en un edificio, así que tiene una doble protección, ¿verdad? Está dentro de otra estructura. Si ocurriese algún incidente, ¿verdad?, pues primero tiene que pasar esa estructura grande para entonces llegar a la bóveda. La bóveda, adicional a esto, tiene anaqueles móviles para poder manejar y proteger también las colecciones, y los materiales pues se transportan dependiendo la tarea que se vaya a hacer al edificio principal. En el edificio principal es que entonces tenemos las áreas de procesamiento de colecciones y de servicios al usuario, y aquí se encuentran los materiales de reproducción. Ahora bien, la digitalización no es un proceso sencillo. Implica diversas decisiones, como qué materiales se privilegiarán o cuál es el método más eficiente. También requiere conocimientos y espacio de almacenamiento. Durante los pasados años, pues hemos estado digitalizando las colecciones. En el caso de nosotros, pues nos enfocamos primero en hacer una selección distinta, ¿verdad? Un popurrí de grabaciones, pero el enfoque principal es terminar la colección de Telemundo, de blanco y negro y de color. Esto porque tiene un material valiosísimo en cuanto a Puerto Rico y a nivel internacional. Este proceso de digitalización lo lleva a cabo un técnico de audiovisual que se encarga de trabajar en conjunto con la archivera. La archivera, nuestra especialista, su nombre es Maricel Flores. Ella es la encargada de preparar las películas antes de digitalizarlas. Si hay que limpiarlas, si tuviese que hacer alguna reparación, ¿verdad? Ella prepara la película o crea la torta y luego pasa al técnico, que es la persona que hace la captura. Durante el pasado año hemos estado explorando diversos métodos para hacer esta captura de forma tal que no sea solamente la creación de una copia de acceso, sino que podamos comenzar a implementar políticas de preservación digital. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía se apropie del patrimonio documental? ¿Qué ideas han implementado en el Archivo General? Bueno, en el caso del Archivo General, nosotros tenemos una página web donde colocamos toda la información relacionada a las diferentes fuentes documentales que tenemos para consultar. También proveemos a través de la página una orientación breve de cómo se acceden a los servicios, los costos. Pero en difusión como tal, desde hace unos 3 años, el Instituto de Cultura Puertorriqueña ha generado algo que se conoce como Archivo Virtual del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Este proyecto es un proyecto muy bonito y lo que busca es dar acceso a diferentes fuentes documentales para la comunidad. Esto si te gustaría buscar, ¿verdad?, es archivoicp.com. Es una página y ahí hay una sección que se llama Divetco y ahí podemos ver, por ejemplo, parte de estas películas que la comunidad puertorriqueña tanto añora, que es de la División de Educación para la Comunidad. Adicional a esto, el Instituto de Cultura Puertorriqueña mantiene una página de YouTube muy enriquecedora con todos los recursos culturales que se generan y que se han gestado por la pasada década. Ese es otro de los medios que utilizamos para difundir las colecciones que tenemos y también anualmente celebramos diversas actividades, exhibiciones, conferencias en línea para que las personas, ¿verdad?, tengan un poquito más de conocimiento de lo que nosotros custodiamos, ¿verdad?, y proveemos acceso con tanto cariño aquí en el Archivo General. En Puerto Rico hay interesantes experiencias, pero ¿qué se necesita en la isla para garantizar un futuro promisorio en el resguardo del patrimonio documental? Yo creo que tener los recursos para divulgar con lo que contamos y para que lo pensemos en conjunto, ¿verdad?, que lo reflexionemos en conjunto, aún son cosas que necesitamos hacer. Es parte de esa agenda inconclusa como investigadores que tenemos. Por el otro lado, en el caso de los archivos audiovisuales,
esta experiencia que he tenido a bien desarrollar con RIDAPSA me ha ido enseñando que hay un caudal de material audiovisual en Puerto Rico que todavía no hemos sido capaces de inventariar. Necesitamos desarrollar un inventario para poder hacer otro tipo de análisis y otro tipo de estudios. Tal vez ese ejercicio nos puede dar algunas pistas de por qué Puerto Rico, culturalmente hablando, políticamente hablando, después de más de 100 años bajo el dominio norteamericano, sigue desarrollando productos culturales en español, sigue teniendo una identidad muy caribeña, sigue desarrollando experiencias culturales que son propias y únicas. Entonces yo creo que por ahí hay unas áreas para explorar desde la academia, ¿verdad? Y que estos acervos sonoros y audiovisuales son esas herramientas tremendamente valiosas que nos pueden ir guiando en esas reflexiones. Tanto el Archivo de Medios Audiovisuales como la Fonoteca están comprometidos con la preservación de material análogo y digital dentro de sus valiosos recursos. Al igual que todos los archivos audiovisuales del mundo, enfrentamos el reto de la obsolescencia, tanto de recursos tecnológicos como formatos y cambios de plataformas de almacenaje digital. Otro factor que pone en riesgo el desarrollo del archivo lo es la disponibilidad de profesionales especializados en la reparación y el mantenimiento de equipo análogo. Situación que no solamente afecta a nuestra isla, sino los archivos en términos generales. También la carencia de un presupuesto recurrente para atender las necesidades de adquisición de equipo, reparación y la adquisición de materiales. Otro reto es que las instituciones de educación superior tampoco preparan profesionales que se especialicen en la restauración y preservación de los soportes audiovisuales. Tenemos recursos bien limitados y, como decimos aquí con cariño, hacemos de tripas corazones. Y la realidad es que la labor que llevan a cabo los archiveros sin recursos siempre tiene que ser reconocida, porque a pesar de no tener nada, se hace mucho. Y sería fenomenal que nosotros pudiéramos contar con los recursos adecuados para tener edificios funcionales, que estén preparados para resistir problemas cuando venga un huracán. Adicional, recursos para educar y desarrollar nuevos profesionales. Pero la realidad es que sería maravilloso si existieran esos recursos, no tan solo para nosotros, ¿verdad? Para todos los archivos en el país, que todas las colecciones estén custodiadas de una manera adecuada, porque todas importan, ¿verdad? Todas tienen sus comunidades de usuarios, todas tienen un grupo de interés y es nuestra historia, ¿verdad? Es nuestra historia, es nuestra cultura y deberíamos tener la posibilidad de que las generaciones futuras tengan acceso a esta, a pesar, ¿verdad?, de toda la vulnerabilidad que se enfrentan en el día a día. Un desafío puntual, sin duda, es el de la preservación de los objetos digitales. Bueno, nosotros tenemos una tarea pendiente, tanto desde el aspecto del profesional en la archivística como nosotros como académicos, ¿verdad?, en las instituciones de educación superior en Puerto Rico. Y es entender mejor esto que nosotros llamamos preservación digital y entender mejor la naturaleza de producción cultural que implica generar un objeto nuevo desde el espacio digital. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que no solamente se han estado dando conversaciones, sino que también hemos estado tratando de generar una acción, ¿verdad?, orientada a entender mejor qué es necesario, qué saberes son necesarios, qué recursos son necesarios para entender lo que es un objeto digital, para entender cómo se produce, cómo se difunde y cómo debe preservarse. Así que yo tengo como esperanza de que en los próximos 5 años, o por lo menos de aquí a 10 años,
tengamos una infraestructura académica que de alguna forma genere profesionales que pueden manejar la preservación de objetos digitales. Puerto Rico es un caso especial en la gestión de acervos documentales. Por un lado, es culturalmente caribeño y latinoamericano, pero vive bajo el marco normativo e institucional de Estados Unidos. La gran cantidad de experiencias de preservación de la isla topan con sus condiciones geográficas y climáticas y con algunos problemas derivados de la falta de infraestructura y capacitación. Sin embargo, la pasión de las personas que trabajan en el cuidado del patrimonio isleño se traduce en la existencia de experiencias de gran potencial para preservar la memoria del pueblo puertorriqueño. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, capítulo Puerto Rico.